Y seguimos con el tema de la gasolina porque tenemos en la línea, y le agradezco por supuesto que nos tome la llamada, al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, a Miguel Mesmacher. Miguel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Daniel, Omar, con mucho gusto estar con ustedes y con su auditorio. Muchas gracias. Importante, y por eso queríamos platicar con usted, importante explicar para tener muy claro cuál es el escenario, porque pues chicas, medianas o grandes, decíamos, hay protestas en más de una decena de estados por el tema de la gasolina. Entonces, nos importa en este caso insistir en una cosa, que es, en términos generales, la gasolina aumenta 20%, insisto, en términos generales, y más de uno cree que ese 20% van a ser ingresos extras para el gobierno. Seamos primero precisos con eso. De este aumento, ¿cuánto le significa al gobierno, tanto como aumento en los ingresos o como disminución de subsidios? ¿Qué le significa al gobierno como ganancia, entre comillas, el gasolinazo? Daniel, para clarificar, el incremento en la gasolina magna, de todas maneras es significativo, pero es de 14.2% en promedio. ¿Cierto? Donde vemos el aumento de 20% es en la premium. En el diésel tenemos un aumento de 16,5%. Importante es la presión primero. De todas maneras, es muy importante lo que tú mencionas, donde sí clarificar que el incremento que estamos observando y que vimos el día de ayer, el 1 de enero, no se debe a un aumento en impuestos. Justamente lo que hemos estado viendo es que hemos venido haciendo modificaciones graduales en el mercado de combustibles, donde a finales de 2015 nos movimos hacia un impuesto especial de producción y servicios, los famosos IEPS, para las gasolinas, que está fijo en pesos y centavos. Entonces, en ese sentido, no se está incrementando el impuesto aplicable para 2017. Ok, ese es un primer dato relevante. El precio no aumenta porque aumenten los impuestos. Es correcto. Okay. De todas maneras, de que hay impuestos, sin duda que los hay, como sin hay duda. impuestos a los combustibles en prácticamente todos los países del mundo. Pero el IEPS ya se aprueba desde 2015 que tengamos un IEPS fijo. Ese IEPS aplicó durante todo 2016 y no se modifica para 2017. Perfecto. Realmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Y que pues es un poco sí un reflejo de que nos estamos moviendo hacia un mercado donde los precios deben de estar reflejando lo que sucede con los costos internacionales. Claro, perdón, nada más para cerrar el capítulo anterior, nada más. Sí. Subsidio. También estamos hablando de que se mantiene o disminuye el subsidio. Leía un dato que yo no sé y le pregunto porque me parece un dato sin duda muy relevante, que en el sexenio anterior se terminaron destinando 300,000 millones de pesos en subsidios a la gasolina. En este tema en particular, para también explicarle a la gente, subsidio, ¿cómo estamos en el tema de la gasolina? Sí, con respecto al dato que te pasaron, Daniel, ahí vale la pena clarificar que 300,000 millones de pesos fue lo que se llegó a dar el año de los mayores subsidios, pero ni siquiera fue el total. Año. En un solo año, sí, el año del peor monto de subsidios, sí se llegó a 300,000 millones de pesos. Pero si vemos la suma total, esos montos llegaron a rondar cerca de 900,000 millones de pesos ya durante toda la administración anterior. Ahora, hoy en día sí ya no tenemos subsidio. Cero subsidio, importante entonces el dato. Cero subsidio. Cero subsidio. Esto se ha movido a un impuesto positivo justificado por varias razones. Obviamente, pues digamos ya desde el punto de vista de políticas públicas, y eso se refleja a nivel internacional, desde el punto de vista de políticas públicas, sí, pues la recomendación es que si se va a dar cualquier tipo de apoyo, ese tipo de apoyos deben de concentrarse en energías limpias, no en uso de combustibles fósiles, donde por razones obvias de congestión, razones de contaminación, tanto local como de calentamiento global, pues las recomendaciones incluidas por Naciones Unidas para el combate al cambio climático, etcétera, pues es que se pongan impuestos a los combustibles fósiles. Este es un dato que también, si me permite, quisiera profundizar. Hay cero subsidio y el impuesto no se mueve, es lo que nos está diciendo. Exactamente. Las razones del aumento son
razones distintas, tienen que ver con el precio del petróleo, con el dólar, con el hecho de que se importa la mayor parte de la gasolina. Ahora, se ha insistido mucho por parte del gobierno que se tiene en efecto que hacer un cambio e impulsar energías más limpias, transporte público, pero ¿de dónde saldría ese dinero? Bueno, justamente, por ejemplo, una parte viene de la recaudación que hacemos de impuestos de los combustibles, donde nos hemos movido de tener unos subsidios muy altos, además muy regresivos. Aquí vale la pena también destacar que de cada 100 litros de consumo de gasolinas, 70 litros pues son consumidos por el 30% de los hogares de mayores ingresos, lo cual obviamente implica que si tuvieras un peso de apoyo para el consumo de combustibles, pues del un peso, el 70 centavos se van a ir a los hogares de mayores ingresos, que son quienes tienen vehículos de mayor consumo de gasolina. Dato muy importante también de subrayar. Es un tema también sumamente regresivo. Entonces, en ese sentido, obviamente, pues la consideración es que realmente pues deben de hacerse cosas como, por ejemplo, lo que se está haciendo, tú sabes, para la generación eléctrica de subastas a través de, pues ya sea para la generación de electricidad por parte de fuentes eólicas o de energía solar, lo que estamos haciendo este año de estímulos para las estaciones de recarga para autos híbridos y eléctricos, el que haya mayor deducibilidad en la compra también de vehículos híbridos y eléctricos. Entonces, en realidad un poco lo que se está haciendo es concentrarnos en una parte que más bien tiene que ver con el desarrollo de energías más limpias. A ver, pero nada más para ver si estoy entendiendo bien y sobre todo, por supuesto, para explicarlo de la manera más clara posible. Si estamos diciendo que no hay una modificación en el impuesto y que los subsidios ya están en cero, la primera aclaración importante sería, no es que el gobierno vaya a ganar más dinero por el aumento de gasolina. Tiene que ver, insistimos, con otro tipo de factores. Y por tanto, tampoco es que ya sea un hecho que se va a invertir más dinero en, no sé, transporte público o energías limpias. Es algo que debería hacerse, pero no es que ya esté establecido que vamos a meterle más dinero a tal o cual cosa. Con respecto a tu primer comentario, Daniel, para confirmar, sí, obviamente el tema que lleva al ajuste en el precio, pues es básicamente, y eso ustedes lo estuvieron reportando con toda oportunidad, pues los acuerdos que se estuvieron dando a finales del año pasado en el contexto de la OPEP, donde pues tú recordarás que Arabia Saudita coordina a Irán, Irak e incluso a Rusia, que no es miembro de la OPEP, para que estabilicen la producción. Y eso lleva a un incremento importante en el precio del petróleo a nivel internacional, y donde obviamente, como el petróleo es el insumo principal para la generación de las gasolinas, pues eso se refleja en un aumento en las mismas. Desde el punto de vista de lo que tú preguntabas, por ejemplo, de estímulo a energías renovables, de hecho ya hay varias medidas que se aprobaron desde el año pasado y que van a estar aplicando este año. Se ha venido trabajando las autoridades en la parte de electricidad, han venido ya haciendo subastas para estar comprando energía de fuentes limpias y de fuentes renovables. Esas subastas van a seguir durante este año, y ya después en el presupuesto para 2017, en el contexto de la aprobación del paquete económico para 2017, se aprobó un crédito fiscal para el establecimiento de estaciones de recarga, que está siendo el principal cuello de botella para una mayor utilización de vehículos híbridos y eléctricos. Y también se aprobó ya también para este 2017 una mayor deducibilidad en la compra de vehículos híbridos y eléctricos. Entonces, de hecho, esas son medidas que se aprobaron en el contexto del paquete económico. Eso se hizo, tú recordarás, en octubre de 2016. Entonces, esas medidas ya fueron aprobadas y van a estar aplicando por primera vez en pero este no 2017. Pero no es que el aumento del precio de la gasolina implique que se va a destinar más recursos a esto. No es que haya un programa nuevo o emergente. No, o lo que digamos, sea. No, porque justamente el impuesto no se está moviendo. El impuesto ya estaba dado. Entonces, los recursos
que se tenía previsto se iban a recibir del impuesto, pues ya estaban incorporados en el presupuesto que va a aplicar para este año. Okay, pero en la medida en que el aumento en las gasolinas no lleva a mayores ingresos por impuestos, porque el impuesto ya está establecido, es correcto, no se están destinando recursos adicionales, sino que más bien es lo que venía originalmente en el presupuesto. Bueno, si le parece, tenemos que hacer un corte. Ya se imaginará que estamos recibiendo como tweets y como llamadas, preguntas y preguntas de todos colores y sabores. Por favor, déjenos ir a un corte y déjenos regresar para seguir pues tratando de ser lo más claro posible en este tema que genera tanta duda y tanta polémica. Si nos permite, entonces, Miguel Mesmacher, subsecretario de Ingresos de Hacienda, vamos a un corte y volvemos para hacerle algunas preguntas más sobre estos temas en particular. Yo por lo pronto subrayaría mucho, no es que el aumento de la gasolina implique nuevos programas para energías más limpias, no. Eso son cosas que se aprobaron en todo caso antes, pero no hay una relación automática entre una y otra. Vamos a un corte y volvemos. Estamos hablando con el subsecretario de Hacienda sobre, por supuesto, el tema de la gasolina. Ya estamos de regreso aquí en Atando Cabos y estamos platicando con Miguel Mesmacher, subsecretario de Ingresos de Hacienda, quien nos está dando la versión pues desde Hacienda y tratando de explicar para que a todo mundo nos quede más o menos claro el tema de la gasolina y de por qué el aumento del precio de la gasolina. Hay, Miguel, una pregunta recurrente que creo que es importante y sé que la ha contestado en otros espacios, pero creo que para nuestro público es importante explicarla. Cuando uno dice que un litro, por ejemplo, el litro en la Ciudad de México cuesta casi 18 pesos, esos 18 pesos ¿a dónde se van? Es decir, ¿cuánto le cuesta el litro? ¿Cuánto es en impuestos? Por favor, ayúdenos a entender estos 18 pesos, ¿para quiénes se van? Con mucho gusto, Daniel. El primer componente, que es el más importante de todos, en cuanto a magnitud, es el costo del combustible per se, ¿no? Que, como platicábamos, obviamente, pues como tú sabes, más de la mitad ya de la gasolina que se consume en el país es importada, y en ese sentido, típicamente, pues se toma como referencia el precio internacional de la costa del Golfo de los Estados Unidos, que es donde están las principales refinerías y de donde se importa el combustible. Entonces de los 18, más o menos 9 se van en pagar pues el mismo litro que fuiste a comprar. Incluso un poco más que eso, ¿no? Luego, viene una parte que tiene que ver con los costos de logística y de distribución, junto con el margen que se da a las estaciones de servicio para que cubran sus costos, le paguen a las personas que trabajan en la estación, etcétera, ¿no? Ahí, perdón, interrumpo de nuevo para ir siendo más precisos, que es, en este país se consumen, según lo que nos decían los gasolineros hace unos días, 200 millones de litros diarios. Así es. De estas cantidades, recordará de casualidad, ¿cuántos se transportan vía, no sé, pipas, camiones, ¿no? ¿Y cuántos se transportan vía ductos? Mira, realmente al final, por ejemplo, la última milla, pues todo tiene que ser en ruedas, digamos. Pues sí. Entonces, realmente lo que tenemos pues son una serie de ductos que van de algunas de las localidades más importantes. Por ejemplo, de manera notoria está la parte de Tuxpan, que es por donde entra buena parte de la gasolina que se importa para el centro del país. Y ya después tenemos también ductos particulares en la zona norte, que van, por ejemplo, de Texas hacia la zona metropolitana de Monterrey. Tenemos también entradas de combustibles en la península de Yucatán por el lado de Progreso, y tenemos también, obviamente, una fuente importante por el lado de Salina Cruz en la costa de Oaxaca. Entonces esas son las diferentes formas, digamos, de hacerse de la gasolina. Perdón que lo interrumpí, decíamos, un poco más de 9 pesos de los 18 es para pagar la gasolina, y luego hay que aumentarle pues lo normal, que es la logística, el transporte, el pagarle a los dependientes y demás. Seguimos. Por eso la frontera te saldría más barata la gasolina.
Exactamente, entonces, okay. Por eso ustedes lo que ven es que en la diferenciación y en los datos que ya se dieron a conocer acerca de los precios en las distintas regiones del país, típicamente lo que ustedes están viendo son patrones de precios más bajos, ya sea en la zona de frontera o en las zonas de internación, por ejemplo en las partes de las costas, particularmente la parte del Golfo de México, que es donde está la mayor parte de la infraestructura, también algo en la península de Yucatán, donde tenemos infraestructura de internación a través de Progreso, y luego ya la parte también donde tenemos relativamente buena conectividad a través de poliductos que llevan petróleo y también pueden traer gasolinas desde Salina Cruz a través del Istmo de Tehuantepec. Entonces, esas regiones típicamente están teniendo precios más bajos que el resto, debido a que hoy en día es donde obviamente pues hay la mayor parte de la infraestructura y los costos son más bajos. Obviamente la lógica pues es que gradualmente se vaya generando el desarrollo de nueva infraestructura y que eso nos pueda ir permitiendo también bajar costos de distribución y de logística a otros puntos de la República. Ok, bueno, y finalmente está el componente impuestos. ¿Cuánto representa de los 18 pesos? Aquí el IEPS, el famoso IEPS federal que tanto ruido ha generado, Daniel, representa 3 pesos de los 18. Y eso de nuevo vale la pena recordar, eso es algo que está predeterminado en pesos y centavos. A los niveles actuales eso es del orden de 20% del precio final. Ok, ahora, el solo aumento del precio implica también aumentar la recaudación vía impuestos, por esto mismo. Pero como no hay un aumento en el impuesto, sino que el impuesto está predeterminado, en ese sentido, de hecho, no está llevándonos una recaudación más alta. Ok, entonces, eso creo que es primero aclararlo. Insisto, la verdad, créame que buena parte de los mensajes son muy duros. Y hay una razón, creo que es muy importante, que es muchos se sienten defraudados por un gobierno que primero en la campaña electoral, después por la reforma energética, insistió tanto, nos dio la impresión a todos de que su discurso era: no habrá aumento de las gasolinas, por supuesto tampoco del gas y de la luz, cuando, por lo que nos está explicando usted, Mauricio Mesmacher, subsecretario de Ingresos y Hacienda, era pues absurdo prometerlo, porque no se podía controlar lo que era el precio internacional tanto del crudo como de la gasolina, ¿no? Pero en ese sentido, Daniel, sí vale la pena enfatizar que nunca se hizo ninguna promesa de campaña ni ningún compromiso con respecto al precio específico de las gasolinas. Y eso sí es bien importante enfatizarlo. Con respecto al precio de las gasolinas, obviamente siempre se reconocía que pues el determinante más importante son los precios internacionales del petróleo, que no están en manos de ser controlados por México como país, sino que obviamente pues es algo que se determina a nivel internacional. Ahora, lo que sí debemos de hacer, y eso sí es una parte importante, eso sí hay que separarlo, porque eso sí es una parte de la reforma energética que es relevante, es el que, dado lo que estemos viendo de precios del petróleo a nivel internacional, lo que sí es muy importante es que sí se consolide un proceso de apertura donde pasemos de un modelo con un monopolio estatal, donde además los precios se determinaban pues de manera administrativa o de manera política, independientemente de lo que estuviera pasando con el costo real del combustible, a un modelo abierto donde tengamos competencia, donde tengamos distintas estaciones de servicio, distintos tipos de combustibles, y que eso obviamente sí nos lleve a mejores condiciones, pero eso sí, tomando como dado, porque eso no lo podemos controlar nosotros, lo que sea el precio internacional del petróleo, pero que dado ese precio internacional del petróleo, tengamos condiciones de competencia en el mercado de combustibles en México. Bueno, yo ya le estoy, por cierto, cambiando el nombre, le dije Mauricio, perdón, Miguel Mesmacher. No te preocupes, Daniel. Oiga, Miguel, le leo un tuit. Si valía 14 pesos y ahora 18, no me digan que no recaudan más por el IEPS. Tú recordarás, Daniel, ¿qué sucede? De nuevo, lo que nosotros vimos a finales del año pasado fue
que habíamos visto una disminución en el precio internacional del petróleo y donde justamente en los meses de octubre a diciembre tuvimos acuerdos de la OPEP donde Arabia Saudita coordinó el que hubiese una estabilización y reducción de la plataforma de producción de petróleo global, que nos llevó a incrementos en el precio del crudo comparables con el incremento que estamos viendo en el precio de las gasolinas. Obviamente también hubo un cierto elemento de ajuste del tipo de cambio, pero de manera muy importante lo que nosotros estamos viendo es un incremento en el precio internacional del petróleo. No está viendo un aumento en el impuesto de 2016 a 2017. El impuesto de hecho se mantiene y es el mismo que aplicó el año pasado. Otro dato que nos preguntan. El gobierno mexicano prácticamente cedió, no solo en estos 2 últimos años, sino desde antes, cedió en la producción de gasolina, es decir, han preferido importar gasolina, no hay más refinación y por tanto estamos sujetos al precio internacional de la gasolina. Ahora, estamos sujetos de todas maneras también al precio internacional del petróleo, porque el insumo principal para la generación de gasolinas es el petróleo. Entonces, si el precio del petróleo tiene un valor de, por poner un ejemplo, $50 por barril, el venderlo internamente a $40 por barril implica que alguien le está subsidiando el consumo en $10 por barril. Eso es lo que ya hoy en día se considera que es muy mala política pública en general, y donde realmente la sugerencia pues de todos los organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas, es que de hecho lo que debemos de hacer es tener impuestos a los combustibles fósiles para justamente pues evitar problemas de congestión, de contaminación local y de problemas por el calentamiento global. Bueno, pues le agradecemos de veras a Miguel Mesmacher, subsecretario de Ingresos de Hacienda, esta explicación. Es la versión, digamos, de la Secretaría de Hacienda. Nosotros vamos a ir a un corte. Gracias, Miguel, por esta entrevista, y vamos a continuar con este tema un poco más adelante, pero seguramente en estos días vamos a pedirle nuevamente entrar en comunicación. Gracias a Miguel Mesmacher, subsecretario de Ingresos de Hacienda.